Bueno, uno de los escuchan por ahí a nuestros invitados porque en pausa también continúa este programa el día. Uno de los aspectos más importantes del discurso del presidente Luis Abinader, al menos para aquellos que tienen un interés real en nuestro medio ambiente, es el anuncio de las medidas que se tomarán con las cuevas del Pomier. Aquí en nuestro espacio, el día, traímos a diferentes expertos en el área, cuando estaba todo este tema de lo que pasaba en las cuevas del Pomier, y uno de ellos fue Luis Carvajal, ambientalista, quien ya es un habitual aquí en este espacio. Saludos, Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias infinitas a ustedes por la invitación. Creo que la decisión sobre el Pomier ha alegrado a todo el país. Cierto que lo que se ha decidido ya estaba decidido, o sea, prohibir la minería donde estaba prohibido la minería, lo que está implicado. Exacto. Sí, porque tenemos todo un conjunto de leyes que prohíbe la minería en ese sitio, pero el hecho de que se tome la decisión es importante. Es importante sobre todo porque es producto de una enorme presión social con múltiples características desde muchos lados y con una muy fuerte resistencia del sector minero, que incluso se construyó una red de aliados de última hora. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ahora restaurar esos ecosistemas tiene un altísimo costo que, como establece la ley 6400, debe correr por parte de quienes han hecho el daño. Es importantísimo poder evaluar cuál es la situación actual, hacer una investigación de fondo que nos permita ver cómo se ha alterado la biodiversidad de la zona, sobre todo esa fauna tan importante que incluye a los murciélagos con un rol tan central en la ecología del país, ya que ellos son reforestadores permanentes, continuos y gratuitos y altamente efectivos, y son fundamentales en el control de invertebrados que potencialmente pudieran convertirse en plaga y que si se alteran las poblaciones de murciélagos pudieran ellos convertirse en un verdadero problema para el país. Pero lo más importante es que el Pomier tiene un enorme valor hidrológico, que ya cada vez que caía un aguacero se estaban emblanqueciendo las aguas producto del arrastre de la cal por los acuíferos, y que esto, que constituye un enorme problema, tiene que ser solucionado. Y toda esta restauración implica poder conocer cuáles son las afectaciones fundamentales, porque aunque tenemos múltiples informes que revelan estas afectaciones, creo que para poder ahora intervenir en su restauración y en su recuperación, es importantísimo poder tener evaluaciones de fondo. Como es importante empezar a recuperar la estructura del paisaje, evitar que un centro tan importante para las visitaciones, para la educación y para el turismo, cuando usted llegue le dé la idea de que está en un sitio en guerra bombardeado, en una zona de desastre, porque la huella que está dejando la minería en el entorno del Pomier realmente será una vergüenza para todos los gobiernos que permitieron esto, desde que se instalaron las mineras hasta el momento en que se establece la prohibición. ¿Qué es lo importante? Que hay tres lecciones. La primera, que la lucha persistente, larga, por difícil que sea, si termina unificando a la sociedad, termina teniendo razón y aliando a sectores como los sectores sociales y populares, con los sectores que manejan el conocimiento, las universidades, las academias y otras instancias, es seguro que van a obtener una victoria más tarde o más temprano. La segunda lección es que hay que mantener una presión sobre el Estado para que la debilidad institucional, la connivencia, cuando no incluso la corrupción, permitan que se viole de manera continua y permanente la ley. Porque aplaudimos una medida, y repito, que prohíbe lo que ya estaba prohibido, pero nosotros queremos saber cómo es posible que, existiendo prohibiciones claras en el decreto que crea el área, el 233-96, en la ley 64, en la ley de áreas protegidas y en otras legislaciones, ningún funcionario haya procedido a detener, y a detener apoyado en el principio octavo de la ley, que es el principio precautorio, porque si todavía se tenía dudas si tenía un efecto, lo que había que detener para ver si realmente estaban los daños como se ha evidenciado.
Pero el tercero y el más importante de todo es el hecho de que nosotros no podemos creer, no podemos partir de los que dicen quienes realizan una actividad. Fíjense que todo el que va a montar una industria química, una minera o cualquier cosa, lo primero que te dice es que él va a respetar las condiciones ambientales, sí. te da garantía de que no hace daño. Peor aún, acusa al que se preocupa por esto de tener algún interés. Ocurrió en este caso. O sea, hubo gente que tuvo la cachaza de salir a los medios a decir que quien destruyó la cueva fueron los ambientalistas, o que los ambientalistas estaban financiados, y todo este tipo de discurso que se levanta para tratar de debilitar ante la imagen del país el rol que juegan sectores que son fundamentales en una democracia, porque la democracia tiene que servir al interés nacional, y qué mayor interés tiene, por ejemplo, que el agua para San Cristóbal que llega a la toma, qué mayor interés tiene que la historia de nuestro país, nuestra cultura, las huellas que están en estas cuevas. Siempre he dicho que convertir un petroglifo en cal es como utilizar una obra de arte de Van Gogh o de cualquier otro gran pintor para hacer servilletas. La fogata. Claro. No, cortarla para hacer servilletas, porque sí, las servilletas tienen un valor, tienen una utilidad, pero no es comparable con el valor que tienen, y esto ocurre cada vez que destruimos pictografía, que destruimos petroglifos, que se altera el nivel de comunicación interna de la cueva, o que se altera, como ha ocurrido, los porcentajes de humedad, que termina teniendo un impacto terrible sobre las cuevas. Por eso creo que el gran debate que se dio alrededor de las cuevas del Pomier se zanja con el anuncio presidencial. Y creo que tenemos que reconocer a Plataforma San Cristóbal, a Espeleogrupo Santo Domingo, bueno, también a los funcionarios del Estado que en la última etapa se vincularon. Creo que hay que reconocer el papel de Rafael Salazar y su equipo de EGIT y de un grupo de hidrólogos que se incorporó a este proceso. Y por qué no, a la prensa. Este mismo programa, este mismo canal, creo que fue uno de las anclas fundamentales para poder librar esta lucha, porque desde aquí pudimos informar al país, aclarar, aquí se dieron muy buenos debates, y eso evidencia de qué manera, cuando todas las fuerzas de un país se unifican, se pueden lograr grandes cosas. Tenemos tareas y muchas metas pendientes y muchos asuntos no resueltos sobre el tema ambiental. Incluso en el propio discurso presidencial que aplaudimos en la versión del Pomier, tenemos, por ejemplo, muy serias dudas alrededor de las estadísticas. Cuando el presidente habló de la recuperación de 270 y tantos kilómetros cuadrados de manglares, en un momento en que en realidad la población de manglares ha sido una de las más afectadas por el patrón de ocupación de costa, por intervenciones promovidas por el propio Estado, como la que tenemos en Montecristi, por permisos irresponsables, como los que se han dado en Asua, está claro que habría que sentarse a discutir la pertinencia o la validez incluso de los 8 millones de plantas que se sembraron, que nosotros siempre decimos los ambientalistas que por suerte, cada vez que los presidentes anuncian estas grandes volúmenes de áreas reforestadas, lo mejor que ocurre es que casi siempre es mentira, porque de ser verdad tendríamos un mayor desastre, porque la inmensa mayoría de las especies de las que disponen los viveros del Estado son especies introducidas, algunos incluso con carácter de ser plantas invasoras. Pero eso es un elemento que frente a la alegría de los de la cueva habrá que discutir en otros momentos. Así es. Profesor, yo tenía una novia, una pareja una vez, que me decía que mientras ella me iba hablando de algo, yo iba haciendo una película en mi mente. Y me pasa, no lo puedo negar. Me pasó cuando usted hablaba de usar una servilleta, una obra de arte, una servilleta, y me pensé, ¿a quién se le ocurriría usar la Mona Lisa, el cuadro de la Mona Lisa de Da Vinci, ¿verdad? Y ponerlo de alfombra en la casa? ¿A quién? Bueno, ¿a quién se le ocurrió convertir en cal un petroglifo? Por eso, Wow. o sea, entonces yo iba haciendo como esa película, ¿no? Sí, sí. Es increíble, es increíble. Y debo decir, porque hay que resaltarlo, a la entrada del profesor Luis Carvajal, decíamos que hay que celebrar las pequeñas victorias de los pueblos, porque como decía Raúl Sendic, un viejo histórico líder
de los Tupamaros en Uruguay precisamente, donde es José Mujica, la historia de los pueblos ha sido siempre la historia perder, perder, perder hasta la victoria final. Es así. Y debo resaltar entonces que esta gente como Luis Carvajal, como la Academia de Ciencia, los ecologistas, los que alguna vez se les quiso llamar hasta ecoterroristas, son junto a la movilización de una parte reducida del pueblo, son quienes impidieron que se hiciese el crimen, se cometiera el crimen de una cementera en los Haitises, que se cogieran Bahía de las Águilas, por ejemplo, en Pedernales, o que pidieron que se destruyeran los corales también en Pedernales. Así que nuestro reconocimiento a ustedes. Germán, una sola corrección. Dijiste una parte pequeña del pueblo, no. Las luchas ambientales han triunfado cuando han logrado incorporar a todo el país. Si recuerdas Loma Miranda, no había un rincón del territorio y donde quiera que había dominicanos en cualquier parte del mundo, la consigna Loma Miranda, Parque Nacional prendió. Y si Loma Miranda, que a propósito ayer había un fuego muy voraz en la zona de Loma Miranda, si Loma Miranda persiste, aunque no haya sido declarada parte nacional oficialmente, pero lo es en el corazón de los dominicanos, es porque todos los asumimos, y en el caso de los haitises, todo el país se movilizó. Bueno, la verdad, profesor, que tengo mis dudas, no lo puedo negar, pero bien. Ojalá que sea así, y que las luchas justas sean asumidas por la enorme mayoría. Sí, esas son las que deciden al final, pero creo que en principio no es bien entendida esta lucha porque la vorágine, la desinformación, la infoxicación, la intoxicación por exceso de información o de deformación hace que la gente se confunda fácilmente. En cuanto a este pequeño triunfo o importante triunfo sobre la cueva del Pomier, me gustaría, profesor, que nos dijese cómo puede el Estado dominicano, ya el Estado, el país, aprovechar esta reliquia, ¿verdad? Este tesoro, porque estamos hablando de expresiones artísticas de los taínos del siglo XI, o sea, 4 siglos antes de que Colón, que se perdió en el mar, cayera por accidente por esta zona. ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo puede el Estado dominicano sacarle provecho a eso? El turismo, por ejemplo. Mira, el Estado, lo primero que el Estado lo aprovecha con simplemente conservarlo, porque cada día salen millones de murciélagos a reforestar en nuestro territorio o a controlar poblaciones. Lo aprovecha el Estado porque cada segundo está llegando agua a la toma y esa agua a la toma es la que va al acueducto de San Cristóbal y eso es un uso público. Cuando ha habido que cerrar ese acueducto producto del emblanquecimiento de las aguas, los sancristoberos saben lo que ha pasado. El Estado lo aprovecha porque este sistema de cueva tiene un papel fundamental en la estabilidad climática, aunque no lo veamos. Sin embargo, esta zona, su enorme valor cultural, es un atractivo no solo para el turismo, sino para la educación. Aquí tenemos un aula viva que puede colocar a millones de estudiantes con visitas programadas y con una utilización para entender nuestra historia, para recuperar el pasado, para el pensamiento crítico y para la formación. Pero a la vez, esto es un centro que puede ser un centro turístico, articulado a otros atractivos que tiene San Cristóbal, porque mira, tú puedes visitar el Pomier, bajar a La Poma e irte a Palenque, o a las playas de Najayo, o a cualquiera de los sistemas de montaña que están en ese contexto. Y por lo tanto tú tendrías un centro que atraería no dejando de comer unos pasteles de otro tipo, siempre y cuando se regulen la capacidad de carga, se parta de un programa científico de aprovechamiento de esto. Por eso un elemento del que se ha hablado poco es la comisión que crea el gobierno. Nosotros saludamos esa comisión, la UAS está incluida y la UAS va a involucrarse. Nosotros creemos que hay 2 vacíos. Me hubiera gustado ver en esa comisión a la plataforma San Cristóbal, o sea, el movimiento social que ha empujado toda esta lucha, y me hubiera gustado ver a la Academia de Ciencias, que son entidades fundamentales, pero creo que esta comisión, desde que se articule, empezará a trabajar ya, desde antes un conjunto de entidades veníamos trabajando en esa dirección, lo cual facilita el trabajo.
Y en este momento, ¿qué es lo más importante? Lo más importante no es que sacamos a la minería, es que ahora hay que hacer que esa minería que estuvo lucrándose de manera continua asuma la responsabilidad económica por los daños que creó. Así, Ahí sobre hay un todo daño eso. patrimonial, ahí hay un daño básico que no tiene por qué pagarlo toda la sociedad. Que paguen por su tollo. Y un detalle que no me quiero ir de aquí sin decir. Ya 2 de las empresas han emitido comunicado, una diciendo, esa decisión del gobierno no nos toca porque estamos fuera, y porque nosotros hemos demostrado que no afectamos a las cuevas. Hay que tener cuidado para que no haya ningún subterfugio, ningún tipo de truco de cámara, como ya que ustedes hablaban de señorita, un truco de cámara, para permitir la continuidad de la minería en esta zona. Tienen que irse todos, absolutamente todos. ¿Hacia dónde ir? Eso es un problema de ellos. Tienen que pagar su exploración, establecer un sitio que sea pertinente y donde lo que vayan a hacer lo hagan de manera correcta. No quisiera dejar pasar, Luis, porque usted mencionaba, aparte de lo de las cuevas del Pomier, usted hacía mención de algo muy relevante y era el tema de los manglares. Y aquí en República Dominicana, donde hay tanto desarrollo turístico, tanto impulso hotelero sobre todo, y estas acciones que viene haciendo el gobierno en diferentes puntos del país, ¿qué tanto podemos proteger nosotros a esos lugares donde se hacen los grandes hoteles, donde el mismo gobierno hace grandes obras? Porque entonces uno dice, tenemos los hoteles, tendremos los turistas, pero ¿a qué costo? No, fíjate lo siguiente, lo peor de todo es creer que cuando tú proteges los manglares, estás chocando con el turismo, porque muchos de los hoteles que se han establecido han eliminado manglares, han secado humedales. No, es que los manglares es la protección fundamental de la estabilidad de la costa, y la estabilidad y la calidad costera es el insumo primario del turismo. O sea, el turismo se soporta sobre la base de la calidad de estas costas, y por lo tanto los manglares son fundamentales, como son fundamentales para muchos otros fenómenos, para garantizar el régimen hidrológico. No nos olvidemos que uno de los problemas que tenemos es el avance de la cuña salina, pero la biodiversidad marina está íntimamente vinculada a este jardín de infancia, como le llamó alguien, a este vivero de especies que es el manglar, porque muchas especies marinas se multiplican, se cruzan o sus larvas se desarrollan en el manglar. La estabilidad y calidad del sistema de coral, que es fundamental para todas las dinámicas de costa, está íntimamente asociada a la permanencia del manglar. Pero el manglar es la protección de la tierra, es el avance, y frente a las predicciones del cambio climático, que fue un tema que no tocó el presidente, y muchos otros componentes, el tema del manglar es central. Por eso a nosotros nos gustaría que la próxima vez que este presidente o cualquier otro nos hable del manglar, nos dé noticias ciertas y positivas, porque las noticias que se dieron son positivas, pero no estamos del todo convencidos de que sean ciertas. Creo que hay que revisar el número que el presidente dio, y probablemente si se hace el balance, en vez de ser positivo, sea negativo. Profesor Luis Carvajal dirige el instituto, ¿verdad? El Instituto de Biodiversidad. Él es biólogo, Instituto de Biodiversidad. Coordina la Comisión Ambiental de la UAS. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es miembro de la Academia de Ciencias y es un catedrático. Nos pidió, por favor, comencemos temprano, porque yo tengo clase y no puedo faltar. Justo escribía yo Mira, como hay profesores que le importa un pepino, que los estudiantes que se aguanten. Este que ustedes ven ahí, que está siempre ocupado, lo primero que me dijo fue eso, no puedo faltar a la clase, así que me tengo que ir temprano. Pero, profesor, permítame una última pregunta. Una comunidad llamada Najayo Arriba impidió el paso de unas maquinarias que estaban cerca en la zona del Pomier y que ahora piensan trasladarse a la zona. ¿Conocen ustedes qué pasa allí? Dice que podrían destruir fuentes acuíferas, en fin. ¿Conocen ustedes esa situación? Mira, hay 3 principios en los proyectos ambientales. El primero es el de publicidad. No puede haber un proyecto ambiental que sea secreto. Por lo tanto, y la publicidad implica la consulta social antes de instalarse. Por lo tanto, si las compañías van allá, deben comunicar a la población, a los sectores afectados o interesados, que van hacia esa zona. Eso es primero. Lo segundo es que
no es verdad que tú puedes simplemente salirte de un sitio y cogerte para otro a explotar, porque tú requieres un proyecto, necesitas una aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, necesitas una vista pública y un proceso que no estoy seguro de que se haya cumplido en este caso, y por lo tanto yo comparto la preocupación de la comunidad. Pero ¿qué es lo tercero? Lo tercero, que probablemente esta acción de ir con las maquinarias a esta zona, que no tenemos mucha claridad, alguien ha dicho que es para hacer realmente vía de acceso, otros creían que era que ya iban a trasladar el proceso de explotación para allí. Habría que investigar en detalle para que cuando hablemos con base. Ahora, lo que está claro es que a donde vaya la minería que se hace hoy en el Pomier tiene que hacerse cumpliendo todas las normas y leyes del país, respetando el principio de publicidad y dando parte a las comunidades para que la población pueda opinar alrededor de la pertinencia o no de estos proyectos. Así es. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros tempranito aquí, antes de ir a dar la clase que tiene, así que estamos muy agradecidos y nuestras felicitaciones a usted y a través de usted a la UAS, a toda esa gente de San Cristóbal, al doctor Nina que estuvo con usted aquí, a Domingo Abreu Collado de Paleogrupo, a la Academia de Ciencia, a toda esa gente noble que se preocupó por este recurso, por este patrimonio cultural de los dominicanos y yo creo que de toda la humanidad. Muchas gracias, profesor Luis Carvajal. Gracias a ustedes, estaremos atentos porque no nos podemos confiar del todo en las decisiones, se necesita el ojo público para que todo salga bien. Dormirse en los laureles siempre es peligroso. Vamos a una breve pausa y retornamos porque tenemos un invitado que ya ustedes conocen, con quien abordaremos el tema de la geopolítica. Eso que ha pasado en el Salón Oval, en la Casa Blanca, la humillación a un presidente que fue a buscar auxilio donde Donald Trump, será desmenuzado, será analizado por el doctor Eduardo Klinger, que está con nosotros, experto en geopolítica y economista, después de esta pausa.